Dios bendiga sus vidas con abundancia. Les saludo desde la ciudad de Chilliwack, British Columbia, en Canadá, y hoy les traigo un tema que he titulado El mundo está lleno de mentira y engaño. Carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2 dice la palabra de Dios: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a entrar en este tema y le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, la gracia, para que cada uno de nosotros, ustedes y yo también, seamos grandemente edificados y bendecidos con esta palabra. En la actualidad estamos en un cambio ciclo histórico, un mundo convulso y desorientado, pérdida de valores jamás imaginada en la familia, en la educación, en las relaciones humanas, en la religión, etcétera, donde los principios morales se esfuman en el viento, los valores universales se incumplen con absoluta normalidad, a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, como dice Isaías capítulo 5, versículo 20. El pasado está ligado al presente y al futuro es el soporte ineludible de lo que va a venir. El pasado nos pasa factura, como lo que vivimos todos a nivel mundial en el año 2020, así que esos cambios han dejado a los países más desarrollados en estado de shock. Y las nuevas tecnologías e internet han lanzado en tropel la migración a la conquista del becerro de oro con patas de hojalata, como alguien dice por ahí. Por otro lado, tenemos el divorcio express de una forma masiva. Tenemos la multiplicación de modelos de familia. Usted sabe que ya la familia no es el hombre, la mujer y los hijos, sino que es el hombre, mujer con mujer, y con cualquier objeto de este mundo, de esta tierra, con cualquier cosa de la naturaleza, en fin. Y súmele a todo esto el aborto indiscriminado, incluyendo a niñas y adolescentes, en fin, etcétera, con pérdida alarmante de población, que mueren de repente, con muerte súbita, en fin, pero que ya sabemos cuál es la consecuencia y las causas de esas muertes prematuras, muertes de jóvenes, muertes de personas de edad media, en fin, etcétera. Lo que hay es un caos total en este mundo. Vemos un mundo lleno de mentira, de engaño, un mundo donde las personas están blasfemando el nombre del Señor, donde no hay temor de Dios, donde Dios está en el último plano, aunque se están viendo todos los acontecimientos y está la plataforma muy lista para lo que viene según la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, pero aún así las personas están cerradas, sus ojos, sus oídos, y no quieren entender el momento exacto que se está viviendo. Estamos como cuando Jesucristo estuvo en Jerusalén y dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En aquel tiempo toda esa generación no entendió la visitación que estaba haciendo el Señor Jesucristo, que quería guardarlos, protegerlos y darle la salvación y la vida eterna. Así está hoy mismo la humanidad. No oyen, no ven, ni entienden, ni quieren entender que son tiempos proféticos y que en cualquier momento va a aparecer el Señor Jesucristo y el mundo va a colapsar y el mundo se entra a la gran tribulación, porque lo que está escrito, escrito está y no hay vuelta de hoja. La palabra del Señor se cumple como Él mismo la dice: cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Y si observamos nuestro diario vivir, vivimos en tiempos muy peculiares. Las relaciones humanas están pasando por unas contradicciones nunca antes vistas. Pareciera que el mundo se ha hecho muy pequeño y las normas de convivencia son contradictorias, aparecen y desaparecen según quien las dicta o quien las aplica a su conveniencia. Definitivamente estamos viviendo en un mundo convulso y desorientado. El mundo es un caos emocional, es un desorden intelectual que conduce necesariamente a un desorden social, material e incluso un desorden de principios éticos, un desorden moral. Como dice el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso no hay temor de Dios. En muchos habitantes del mundo les falta el temor de Dios y se obra de una manera perversa, malvada.
ya que el camino de la cordialidad y el amor entre los seres humanos se ha perdido. Ese respeto por la vida entre los seres humanos se ha perdido definitivamente, es muy lamentable. Estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, como dice la Escritura, tiempos muy difíciles, principios de dolores, como está escrito en la palabra. Todo esto y mucho más son los indicadores del cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos viviendo en un mundo lleno de mentira y de engaño, donde a Dios se le sustituye fácilmente por la inteligencia del hombre, según el mismo hombre, considerada ilimitada. O sea que el Dios Todopoderoso no ha hecho las cosas bien, entonces viene el hombre a meter el brazo de carne y a intervenir en cosas que no le corresponden, porque según el ser humano, el hombre las hace mejor que su creador, que el Dios del cielo. Y si miramos este mundo en la parte política, estamos viendo que las democracias se están debilitando de una forma impresionante en muchos lugares del mundo, donde surgen otras ideologías a las cuales prácticamente pocos estamos acostumbrados, pero que son imperiosas y peligrosas también. Así que el bienestar del mundo libre que se vivió por siglos y años atrás ya no es lo mismo, ya cada día está más y más estrecho, lo estrechan cada vez más, limitando las libertades de las personas en muchas áreas de nuestra vida. Definitivamente el desorden social y la debilitación de las democracias han traído otros males difíciles de erradicar en esta tierra. Por ejemplo, la generalización de las drogas, triplicando el consumo de alucinógenos. Todo esto trae inseguridad ciudadana. Vemos la violencia doméstica, que generan un clima de intoxicación emocional sin encontrar fácilmente la salida. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo muy complicado. Estamos analizando lo que está sucediendo en el mundo actual, que estas son apenas chispitas porque están sucediendo muchísimas, pero muchísimas más cosas que de verdad nos dejan asombrados. Que como pueblo de Dios debemos de estar orando, intercediendo, pidiéndole a Dios misericordia por esta humanidad. Por ejemplo, en el momento actual hay grandes epidemias en la humanidad. También tenemos el desamor en las rupturas conyugales, tenemos lo que dije anteriormente, el aborto, la matanza de los niños. Son cosas que están sucediendo en el momento y la gente lo aprueba. Muchos que no tienen principios bíblicos, que no tienen temor de Dios, ellos aprueban todo esto y creen que esto es normal para la existencia y para cada cual que lo vive, que esto es muy natural y lo aceptan y lo aprueban, pero esto no son cosas naturales. Esto va más allá, en contra de la palabra de Dios. El ser humano tiene un desafío en contra de Dios. Desafía a Dios todos los días de su existencia y esto es bien delicado. El desafío del hombre es tan abierto que podemos mirarlo en Romanos capítulo 9, versículo 20, cuando dice la Escritura: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me haces así? Amados, el desafío del hombre contra Dios es un tema recurrente en la historia y en la literatura en el mundo entero. A lo largo de los siglos, los seres humanos han cuestionado, han desafiado y se han rebelado contra la autoridad divina, y hay pasajes bíblicos en los que podemos observar este desafío del hombre contra Dios. Por ejemplo, la rebelión y la desobediencia. Desde los tiempos bíblicos, la humanidad ha mostrado una tendencia a rebelarse contra Dios. La Biblia registra numerosos casos de desobediencia y rechazo a sus mandamientos. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, se compara la rebelión con el pecado de adivinación y la desobediencia con la idolatría. Mire que la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 2, nos habla de la lucha contra la autoridad divina. Se advierte allí que aquellos que se oponen a la autoridad establecida por Dios enfrentarán condenación. Así que esta lucha contra la autoridad divina puede manifestarse en diferentes formas, como la negación de su existencia, la búsqueda de autonomía o la resistencia a sus designios en contra de la palabra de Dios. El ser humano que no se ha convertido de todo corazón a Dios, pues tiene la intención o la inclinación a la búsqueda del conocimiento y poder. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado conocimiento y poder,
prestigio, bueno, todo lo que el corazón carnal quiere y desea para su existencia, y a menudo desafiando las limitaciones impuestas por Dios. Desde la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta la Torre de Babel, podemos observarlo bíblicamente, está escrito, la búsqueda de igualarse a Dios ha sido un desafío constante. E igualmente todos conocemos que este es el espíritu de Lucifer, que el Señor lo reprenda. Tenemos también la paradoja de la libertad. Dios nos otorgó a todos, a la humanidad, libre albedrío, pero esta libertad también puede llevar al desafío y a la rebelión. La elección entre obedecer o desobedecer a Dios es una paradoja inherente a nuestra existencia. Lamentablemente, para aquellos que no son temerosos de Dios ni son conscientes de la existencia de su propio ser, que Dios es quien los ha creado. Así que en última instancia el desafío del hombre contra Dios es un recordatorio de nuestra fragilidad, somos frágiles, de nuestra necesidad de humildad y humillarnos delante de la presencia de Dios y de la falta de búsqueda constante de significado y propósito en relación con los asuntos del Señor, en relación con Dios. Nos falta humillarnos definitivamente delante de nuestro Creador, pedir perdón y alcanzar asimismo misericordia de parte de Dios para nuestra existencia y para el futuro de nuestra alma. En este mundo lleno de mentira y engaño, por ejemplo, le da a uno tristeza, mucho dolor ver a multitudes de migrantes, caravanas gigantes, muchas personas con niños en brazos, con niños pequeños, ancianos, en fin, caminando hacia ninguna parte, arriesgando sus vidas y las de sus pequeños, la de su familia, porque de pronto les han promovido, les han pagado hasta un pasaje hasta cierto punto, hasta cierto país, en fin, todo esto tiene un trasfondo muy negro, muy negativo, que muchos de ellos no se dan cuenta y son engañados, promovidos, son motivados a que se unan a esas caravanas, pero esas caravanas tienen sus dirigentes mafiosos, sus dirigentes perversos que los motivan para hacer daño en otros países. Por ejemplo, si miramos a los Estados Unidos, están llenos en este momento de personas migrantes que se tienen que quedar en las calles, no tienen casa, no tienen empleo, mucho menos, no hay nada para ellos, no hay esperanza alguna para ellos. Es muy triste, muy doloroso todas estas migraciones inhumanas. Pero así está el mundo, volcado en un desorden social, en un desorden por completo. Que Dios tenga misericordia de la humanidad, siga iluminando cada vida, cada corazón. Dios tenga compasión, porque si a uno le da tristeza y dolor, cuanto más al Creador de cada habitante del planeta Tierra. Inicialmente leímos Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquí el apóstol Pablo nos insta a no conformarnos al patrón de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Aquí hay algunas enseñanzas claves que vamos a mirar. Punto número 1 es la renovación de la mente. La transformación comienza en nuestra mente. Debemos renovar nuestros pensamientos, perspectivas y actitudes a través del estudio de la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Qué importante es tener intimidad con Dios. Esto nos permite alinearnos con la voluntad divina. Punto número 2, no conformarse al mundo. El mundo ofrece valores, deseos y prioridades que a menudo están en desacuerdo con los principios bíblicos establecidos por Dios. Y como creyentes, pues debemos de resistir la presión de adaptarnos a esas normas mundanas y en cambio vivir según los estándares de Dios. Punto número 3 es discernir la voluntad de Dios. Al renovar nuestra mente, podemos discernir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para cada uno de nosotros, y esto implica buscar su dirección en nuestras decisiones diarias en lugar de seguir ciegamente las tendencias culturales o nuestros propios deseos. Qué importante es discernir el tiempo de Dios en nuestra vida y su voluntad. Y el punto número 4 y último es que ratificamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, la transformación nos lleva a experimentar la voluntad de Dios, que ella es buena, agradable y perfecta. Cuando nos alineamos con ella, encontramos satisfacción y propósitos verdaderos.
En conclusión, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos llama a una vida transformada por la renovación de nuestra mente para vivir en armonía con la voluntad divina. Qué interesante es conocer, es saber y es aceptar todo ello para que cada uno de nosotros lo pongamos por obra y así tengamos una vida victoriosa, satisfactoria en medio de un mundo que está lleno de mentira, de engaño, de crisis y cualquier otra cosa menos buena. Pero qué importante es tener a Cristo en nuestro corazón para que podamos vivir en medio de este mundo en armonía, en paz, porque el único que puede dar la paz verdadera es el Señor Jesucristo. Aunque todo se desmorone a nuestro alrededor, Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier situación adversa. A Él sea toda la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amigo y amiga, tú que no conoces al Señor, que no has recibido a Cristo en tu corazón, le hago una invitación para que en este momento, a través de una oración que es muy sencilla pero poderosa, la oración de fe, puedas repetir conmigo en alta voz esta oración y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, el dueño de tu alma. Repite conmigo la siguiente oración y dile así al Señor: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y limpia todo mi ser. Hoy abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque aseguro mi alma contigo. Amén, amén. Hermano y hermana, fortalécete en el Señor, avanza. Recuerde que Cristo viene pronto. El Señor está a la puerta y viene a levantar su iglesia. Hay que estar listo y preparado para escuchar el sonido de la final trompeta. Él viene ya. Que Dios los bendiga mucho y, si el Señor me lo permite, hasta otra oportunidad.